vamos a dirigirnos a Dios. Nuestro Padre y Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti, confiado en que tú, oh Dios, nos hablarás a través de tu palabra y nos enseñarás y nos iluminarás a través de tu Santo Espíritu. Estamos aquí, Señor, con ese propósito, para que tú, oh Dios, nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Borra y quita de nosotros y perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad, Señor, para que así el fluir de tu palabra y de tu Espíritu no tenga obstáculos y podamos ser edificados y enseñados por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, para así, oh Dios, ir creciendo, ir madurando y desarrollándonos más en la fe, conforme a tus designios y propósitos divinos que tú tienes para con cada uno de nosotros. Padres, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a tomar este concepto a definir realmente qué cosa es el pecado. Ya en la separata está la palabra en la semántica del pecado, ¿no? Que era transgredir la ley de Dios o también errar en el blanco, ¿no? Errar en el blanco o transgredir la ley de Dios, como dice en 1 de Juan. Pero hay otros conceptos también que están enmarcados dentro del concepto de pecado. La primera palabra que quiero poner aquí es la transgresión. La transgresión. Ese es un concepto también de pecado. La otra palabra es la iniquidad. Y el otro punto ya lo hemos visto, es el pecado. Bien, estas tres palabras tienen que ver necesariamente con la palabra pecado. Para definir esto muy bien, vamos a Salmos 32. Salmos 32. A ver, si alguien lo lee, el versículo 1 y 2. Ahí vamos a ver estas tres palabras, ¿ya? Capítulo 1 y 2. ¿No o versículo? No, capítulo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén, gracias hermana. Mira, dice, bienaventurado aquel cuya, ¿qué más? ¿Qué dice? Transgresión. O sea, una transgresión lo está ejemplificando aquí como un pecado o algo que es negativo con respecto a Dios. Por eso dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones ha sido, ¿qué? Perdonado y cubierto, ¿qué? El pecado. O sea, invariablemente el pecado lleva a la transgresión o la transgresión lleva al pecado. Porque eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Bienaventurado aquel que su transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Y el 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ese es el segundo punto, de iniquidad. Entonces, aquí están las tres definiciones de pecado: transgresión, iniquidad y el concepto pecado. Ahora, ¿qué es transgresión? Ese es un punto que vamos a verlo. ¿Qué cosa es transgresión? Cuando alguien habla, oye, este ha transgredido algo, ¿qué cosa está diciendo? Quebrantar. Podría ir por ahí, más que nada quebrantar, podría ir por ahí.
La palabra transgresión tiene tres conceptos. Vamos a ver. Uno, la primera de transgresión es rebelión. Rebelión. El segundo concepto es desobediencia. O sea, es cuando tú le dices algo a tu hijo, ¿no? Y él no te hace caso, ¿qué está haciendo? Se está rebelando contra tu autoridad. Tú como padre tienes autoridad sobre tu hijo. Y entonces tú le dices, no hagas esto. Y él dice, no me da la gana, y lo hace. ¿Qué está haciendo? Se está rebelando contra la autoridad. Es como que yo agarre y diga, güey, la ley dice que no debo pasar una luz roja. Y digo, ay, no me importa, paso contra la ley. ¿Y qué va a pasar? Tienen que aplicar mi multa, mi castigo, ¿no? Y el tercer concepto también que tiene que ver con la palabra transgresión es violentar la ley. Violentar la ley. Ahí están los tres conceptos de transgresión. Entonces, cuando acá dice, por ejemplo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, quiere decir que esa persona que transgredió se rebeló, desobedeció y violentó la ley. Esa es transgresión. Y eso es lo que todos hemos hecho. Nos hemos rebelado contra la ley de Dios y contra el mismo Dios. Hemos desobedecido a Dios que nos dijo, no hagas esto. Sí, y por último, hemos violentado los mandamientos y la ley de Dios. ¿Y qué hemos hecho? Transgresión. Bien, ahora vamos a ver la segunda palabra, que es iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Vamos a borrar esto. ¿Qué entendemos por iniquidad? La palabra de Dios utiliza mucho el concepto inicuo. Incluso a Satanás le dice inicuo. Inicuo, dice, ¿no? Inicuo, que viene por obra de Satanás, dice, ¿no? O sea, de la palabra inicuo viene la palabra, para que una persona sea inicuo tiene que cometer iniquidad. Iniquidad. A ver, ¿qué dice iniquidad ahí? Léelo fuerte para todos. A ver, busca ahí iniquidad. Dice que la Biblia se produce del término hebreo abón, que significa perversidad y culto premeditado. Y el griego anomía, que significa vivir sin ley. Ya. En la palabra iniquidad, aquí hay un concepto que quizás ustedes no lo conozcan, que se llama anarquía. Sí, anarquía. La palabra anarquía es lo que tú has dicho ahí, vivir sin ley. O sea, no me importa lo que diga la gente, no importa lo que la gente pueda decir que es bien o es mal, no. Para mí no existe ley, yo hago lo que me da la gana. Y esa es iniquidad, o sea, vivir sin ley. O sea, para mí la ley no existe. Yo hago lo que quiero porque yo soy libre y nadie puede decirme a mí nada. Y ese se llama anarquía. Cuando ustedes escuchan la palabra anarquía es que no hay ley. Cada uno hace lo que quiere, exactamente. A ver, vamos a ver este concepto de anarquía. Jueces, su último capítulo de Jueces.
el último capítulo de Jueces antes que Samuel. Antes que Samuel apareciera, porque Samuel es el que pone... sí, no, Jueces 21 y 21-25. El último capítulo de Jueces. ¿Cómo acaba ese capítulo? Y estos días no había rey y rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien, esa palabra parecía, podemos tomarlo también como cada uno hacía lo que le daba su gana. O sea, cada uno vivía como quería, cada uno hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque no había alguien que lo regente, no había una autoridad que lo ordene. ¿Por qué? Porque dice que no había rey. Entonces, si no hay autoridad, cada uno hace lo que le da la gana. ¿Por qué es necesario que haya autoridad? ¿Por qué es necesario que haya policías? ¿Por qué es necesario que haya jueces? Es necesario que haya todo un aparato de justicia. Porque si no hubiera eso, habría lo que le da la gana. Eso se llama anarquía. Y yo me acuerdo, año 76, tenía 14 años creo. Los policías entraron en huelga. Nunca se había visto eso. Los policías entraron en huelga. ¿Y sabe qué pasó? Hubo el mayor saqueo de la historia del Perú. El mayor saqueo de la historia del Perú. ¿Qué iba a decir? No hagas eso si no había autoridad. Y fue el mayor saqueo. La gente entraba a las tiendas comerciales, rompían las puertas, se metían, sacaban todo lo que había. Unos salían con su televisor, otros con... Habíamos conseguido para llevarse una refrigeradora. Entraron, me acuerdo, en ese tiempo estaba Monterrey, Scala. Esas tiendas fueron saqueadas por completo y la gente... No había policía. Eso se llama anarquía. Por eso es que es necesario que haya autoridad. Por eso es necesario que haya leyes. Por eso es necesario que haya alguien que castigue lo que no se debe hacer. Bien, pero otro concepto importante de iniquidad también es que esta palabra casi no se utiliza, pero es distorsionar. Esto es lo que el diablo hace. ¿Qué hace el diablo? O también, esto también se puede llamar con torcer. Torcer. Algo lo pongo chueco, ¿no? Algo lo pongo chueco. Claro. O también podríamos poner otro que es doblar. Ya, mire. ¿Qué hace el diablo con la ley o la palabra de Dios? Los adventistas tienen la Biblia, los testigos de Jehová tienen la Biblia, los católicos tienen la misma Biblia. ¿Y por qué decimos que son sectas? Los mormones tienen la misma Biblia también. Claro, pero ellos también tienen esta Biblia, pues. Tienen esta Biblia. ¿Por qué entonces decimos que son sectas? Porque han distorsionado la palabra. O sea, no es que no tengan la verdad. Tienen la Biblia que es la verdad. Pero ¿qué han hecho ellos? Han distorsionado, haciéndole creer otra cosa. O amañando la palabra de Dios para su conveniencia. Eso es porque los católicos tienen la misma Biblia que nosotros. Y muchas versiones de la Biblia, los católicos, por ejemplo, la Torres Amat, en su definición, a veces yo lo veo que es mejor que la Reina Valera. Pero sin embargo, todos están perdidos. A propósito de los católicos, estaba diciendo a mi hermano ahí la nueva noticia que ha salido, que ya se han dado cuenta, después de siglos,
que María no es la corredentora, como lo estaban poniendo, ¿no? Ahora, ya el Vaticano, a través del Papa, se ha pronunciado en un artículo de 80 hojas, donde han dicho que ya María ya no es la corredentora. Ahora, yo no sé qué van a hacer con eso que dice Dios te salve María, llena de gracia. Tienen que cambiarlo por eso ya. Y ha habido una explosión dentro del ámbito católico porque les ha dado justo en uno de los dogmas que ellos tienen. María estaba casi al nivel de... Claro, ¿no? Por eso dice, Santa Madre ruega por nosotros los pecadores, ahora, por la hora. No me acuerdo bien ya hace tiempo. ¿Tú te acuerdas, María? ¿Tú qué? ¿No? O sea, Santa Madre de Dios ruega por nosotros, dice, ¿no? Como que María fuera una corredentora que está ante Dios intercediendo por nosotros, ¿no? Como hace Jesucristo, por ejemplo. Claro. Ya el Vaticano, en un artículo que salió el 4 de noviembre, ya ha dicho que no se puede utilizar esa palabra a María, porque entonces ya hubieran dos redentores, pues, ¿no? Un redentor y una corredentora. Entonces ya la Iglesia Católica ha desplazado eso. Y ha habido los marianistas se han puesto sí, se han puesto pero bravos ahí. Y yo creo que puede llegar a dividirse. Sí, pues, es un dogma, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Es distorsionar. Esa es iniquidad. Todo aquel que trata de con la Biblia engañar, con la Biblia sacarte plata, con la Biblia aprovecharte de tu ignorancia o de tu ingenuidad, esa persona es un inicuo, porque está practicando la iniquidad al distorsionar la verdad de Dios. A ver, vamos a ver ese concepto acá. La segunda carta de Pedro, vamos a ver ese concepto. El versículo 3, el capítulo 3, mejor dicho, 15 y 16. Segunda carta de Pedro, 3, 15 y 16. A ver, si alguien lo lee. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea santa. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. 16. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, de los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las escrituras. Ya. Esto resultará en su propio Perdición. Ya. ¿Cuál es ahí la palabra clave? tergiversar. Transgiversar, que viene a ser distorsionar. En nuestra Biblia dice, la Reina Valera, tuerce, torcer o doblar. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es que hay gente que tuerce las escrituras, o sea, lo saca de su ortodoxia normal, perdón, y lo lleva a la heterodoxia, o sea, haciendo creer otra cosa, haciendo creer lo que la Biblia no dice. Y esos son los que sacan así textos aislados de acá, otro poquito de acá, y tuercen las escrituras para su propia perdición. Exactamente. O sea, el hacer eso hace que las personas más bien se vayan al infierno con la Biblia en la mano. Hacen que las personas se condenen teniendo la verdad. ¿Y saben por qué? Porque no lo estudian ni lo leen por su cuenta, sino esperan que el predicador, el maestro, el pastor sea el que interprete la Biblia por ellos. Y eso está mal. Porque si Dios ha permitido que ese libro llegue a tus manos, es para que tú, en la sabiduría y el conocimiento y la gracia que Dios te ha dado, tú puedas leerlo y escudriñarlo por ti mismo. Ahora, eso no quiere decir que no voy a escuchar al pastor, al maestro o al líder. No.
Pero ¿me sirve para qué? Para que si yo tuerzo las escrituras, o si yo le enseño mi apreciación, ustedes se puedan dar cuenta que no es así. Y entonces pueden salir del error. O decirme a mi hermano, eso te equivocado, porque acá no dice eso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que sea manipulado tu mente por aquello. En otras palabras, lo que Dios no quiere es que alguien piense por ti. Yo le puedo dar los lineamientos nada más, pero al final ustedes son los que van a decidir si eso está bien o está mal. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ese libro. Cosa que la Iglesia Católica no lo hace. Tú párate en la puerta de una iglesia católica y cuenta cuántos entran con Biblia en la mano. No hay, ¿sí o no? Nadie casi lleva una Biblia. Entonces ellos están a expensas de que el cura le diga lo que quiere, les enseñe lo que le da la gana y ellos tienen que decir amén. En el caso de nosotros no. Porque cuando alguien sale al frente a predicar, lo primero que hace es, hermano, vamos a abrir la Biblia. Y ustedes, entonces, eso que yo lo estoy interpretando, ustedes lo tienen también ahí. Ahora, Dios me ha dado a mí también razonamiento y capacidad de raciocinio y de crítica para yo darme cuenta que si eso que me están enseñando está de acuerdo a esto, o lo está torciendo, o me está engañando, o se quiere aprovechar de mi ignorancia para un propósito que él tiene. Y así es como sacan plata todos esos sinvergüenzas de ahí de Maldonado, de Cas Luna, todo así es como se abusan de la ignorancia de la gente. Porque la gente, en vez de leer la Biblia, de estudiarla, por lo que ellos le dan su interpretación. Y como ellos son profetas, y ahí vienen las graduaciones que ellos le dan, porque ellos dicen, yo soy apóstol, otros dicen, yo soy profeta, como que ellos tienen algo especial con Dios, que yo no lo tengo. Tienen una revelación especial de Dios, y que yo no lo tengo. No. Todos tenemos. Todos tenemos. ¿Por qué? Porque todos hemos sido ungidos por Dios. ¿Cómo es que estamos ungidos? Claro, ahí está, hermana. Porque el Espíritu Santo está en mí. Y si el Espíritu Santo está en el pastor, y si el Espíritu Santo está en el maestro, ese mismo Espíritu está en ustedes también. O sea, yo no tengo algo especial con Dios. Eso es tan igual que ustedes. La única diferencia es que yo estudio más, nada más. Pero que a ustedes también les toca estudiar. ¿Para qué? Para que puedan ustedes hacer una crítica o darse cuenta si es que lo están manipulando, están torciendo la Escritura o quieren aprovecharse de poco conocimiento que ustedes tienen de la Biblia. Por eso es que no se debe uno conformarse simplemente con escuchar al predicador, con escuchar al maestro, sino también verificar y estudiar por mi cuenta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres también y somos falibles. Por eso la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso la Biblia nos exhorta a nosotros, los maestros, los predicadores, dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. O sea, yo no debo poner mis palabras, no debo poner mis propios conceptos. Ahora, si yo los pongo, yo tengo que ser sincero con ustedes y decirles, ¿sabe qué? Esto es lo que yo pienso yo. Esto no es categórico de la Biblia. Cuando me preguntan, hermano, ¿y usted qué piensa? ¿Qué pienso? Yo le digo mi postura, pero eso no es categórico. Porque hay otras posturas también. Entonces yo tengo que analizar eso y ver. Bien, entonces ese concepto de torcer y doblar es iniquidad. Todo aquel que utilizando en la Biblia distorsiona, enseña otra cosa, tuerce las Escrituras para su propia. Ahí la palabra es torcer, ¿no? En la Reina Valera. Torcer. Vamos a verlo a leer para que quede grabado ahí. 16. Casi en todas sus epístolas. ¿Cuáles son las epístolas? Las cartas de Pablo.
Dice, casi en todas sus epístolas. La segunda carta de Pedro, versículo 3, dice, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles. Claro, hay algunas que son difíciles, no se puede entender. Pero ¿qué hacen los indoctos e inconstantes? Las cuales los indoctos, los inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Ahí está la palabra, torcer. Tuercen las escrituras, ¿para qué? Como también las otras escrituras, para su propia perdición. Eso es lo que ha pasado con los testigos de Jehová, eso es lo que ha pasado con los adventistas, eso es lo que ha pasado con los católicos, eso es lo que ha pasado con todas las sectas que han torcido las escrituras y ellos creyendo que así se van a salvar, no saben que están siendo perdidos y rumbo al infierno. Y lo peor, teniendo la Biblia en sus manos. A mí una vez un muchacho, no siquiera ningún profesor, me dijo, hermano Walter, ¿cómo sabe usted que está en la religión verdadera? Me dice. Él utilizó la palabra religión. Como diciendo, ¿cómo sabes tú que estás en la fe verdadera? Preguntaría, ¿cómo sabes tú que esta es la verdadera y no los católicos, no los testigos, no los mormones? ¿Cómo sabes que estás en la verdadera? Si hay tantas religiones, ¿cómo sé que esta necesariamente es la única? Claro, por la doctrina, pues, la doctrina cristiana, ¿no? ¿Qué enseña la Biblia? Por eso sé que estoy en la verdadera, ¿no? Por eso debemos aprender, y estamos estudiando casualmente la doctrina. Muy bien. Y la última palabra es ya pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. De la ley. O sea, no me importa la ley, violento la ley. Pero también está en errar el blanco. ¿Cómo es esto de errar el blanco? La definición más clara aquí es que yo tengo un objetivo, ¿no? O sea, una meta, mejor dicho, ¿no? Si lo que hemos corrido siempre decimos, oye, ahí está la meta. Y mi objetivo para ganar es llegar a la meta. Mi objetivo es llegar a ese lugar. Es mi objetivo. La palabra errar sería que yo me salga del camino. O que yo me desvíe del camino. Entonces no voy a llegar nunca a la meta, pues. Si mi propósito es llegar al cielo, si mi propósito es llegar a la presencia de Dios, entonces ¿qué camino debo seguir? ¿Quién dijo yo soy el camino? Cristo. Entonces yo debo seguir a Cristo. Pero si yo no estoy en Cristo, o yo me salgo de Cristo, ya erré. ¿Por qué? Porque me salí del camino. Me salí del camino. O sea, ya perdí mi objetivo, perdí mi meta. Y me salí. Y entonces, eso es pecado. Eso es pecado. Por eso, una de las definiciones de la palabra arrepentimiento, volver a Dios. O sea, me salí del camino. Me aparté de mi meta, dejé de ver mi objetivo. Y entonces, una de las palabras, una de las definiciones de arrepentimiento es volver a Dios. O sea, yo estoy andando así y sé que estoy andando mal. Entonces yo doy 180 grados y me voy por el camino correcto porque me salí del camino. Ese es pecado. Errar la meta o errar el blanco. Bien, ya está la definición completa. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, dime, hermano. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que en su búsqueda
sincera de Dios se desvían y mueren en ese desvío. Ejemplo, Juan Calvino, entre otros, que creyeron en Jesús, lo buscaron, pero en esa búsqueda no creyeron ciegamente que era de una forma y no de otra manera. Y se condujeron así y atropellaron a otros incluso. No es que ellos ya tenían una definición, no es que estaban buscando, estaban profundizando, que es otra cosa, como lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos buscando la verdad o estamos profundizándonos en la verdad. Claro, porque ya somos salvos. Yo sé que soy salvo. Yo sé que soy cristiano. Yo sé que si muero, muero al cielo. Entonces yo no estoy buscando la salvación ni buscando cuál es la verdad o cuál es el camino. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es capacitarnos con la palabra de Dios para profundizar y vivir mejor lo que yo ya soy. Juan Calvino, como Martín Lutero y como muchos reformadores y mucha gente, ¿no? Ellos profundizaban la verdad. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces, muchos de ellos, por meterse tanto a una doctrina, han errado. Los testigos de Jehová y los adventistas nacen de un predicador bautista llamado Miller, que dijo que en 1840 creo iba a venir Cristo. Según él, sus cálculos, sacando ahí de las 70 semanas de Daniel y viéndola, dijo, tal fecha viene Cristo. Y tenía dos discípulos, que era Elena de White y Russell, que es Elena de White fue la que funda la iglesia adventista. Entonces Russell es el que funda los testigos de Jehová. Los dos eran discípulos de Miller. Pero ¿en qué erró Miller? En poner fecha a la venida de Cristo. Cuando la misma Biblia y el mismo Cristo dijo el día y la hora, nadie. ¿Cómo entonces tiene ese atrevimiento de decir? Pero lo hizo. E hizo errar ahí a la gente. Entonces llegó ese día, no pasó nada. Entonces dijo, un año más, según los cálculos. Llegó ese año, nada. Entonces él se retractó. Pero Elena de White, entonces Russell, ellos no quisieron retractarse. Y Elena de White dijo que sí, Cristo vino. Pero en el cielo dice que pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Yo cómo puedo probar eso? No es que eso pasó en el cielo, pero ¿cómo yo sé? Pero ellos lo que afirman es eso, ¿no? Que Cristo ya en tal fecha pasó del lugar santo al lugar santísimo, para acomodar su doctrina. Y eso mismo lo afirmó Russell. Pero como no estaban de acuerdo los demás, entonces ellos se separan y Elena de White funda la iglesia adventista el séptimo día y el tal Russell funda los testigos de Jehová. ¿De quién? De un pastor bautista que se atrevió a darle fecha a la venida de Cristo. O porque de serse sabios. Entonces, eso sí tenemos que tener cuidado, porque muchos nos podemos desviar de la fe. Muchos. Así como ahora hay muchos pastores que yo he conocido y ahora son apóstoles. ¿De la fe o de la doctrina? De la doctrina de la fe. La fe, bueno, la fe es un conjunto de doctrina también. Hay muchos pastores que yo he conocido antes y ahora son apóstoles. Y que eran pastores que estaban enseñando bien, que estaban ganando bien. Y de pronto ya son apóstoles. Otros son profetas. Imagínense. ¿Qué ha pasado? Por su ambición personal o sus deseos han salido de la doctrina. Y eso hace que también sus miembros se salgan también de la doctrina. Y comienzan a llevar a la gente sin darse cuenta al infierno también. Por eso, hermano, tienen ustedes la Biblia. Por eso es que yo me canso de decirles, sean críticos, analicen,
No se la coman tan fácilmente todo lo que le digan. Pablo mismo dijo, examinarlo todo. Examinarlo todo. ¿Y retén qué? Lo bueno y... Pero no es que Pablo dice come todo, no, examina, mira bien, porque no todo está bien. Siempre va a ir metido algo de nosotros en lo que creemos o en lo que enseñamos. Y ese es un gran error, a veces que la gente cree a pie juntillas lo que pastor, porque eso es una herencia católica. En la herencia católica, que nosotros hemos salido de ahí, siempre hemos creído ciegamente en lo que el Papa y en lo que los sacerdotes nos enseñan. Y no podíamos rebelarnos contra ellos. Si tú escuchas a un católico, tú métete se amargan. Porque ellos dicen, ¿cómo se va a equivocar si ese es un hombre de Dios? Aparte de eso, a mí me dijo, para ser un papa o sacerdote tenía 15 años, 20 años. Claro, porque ellos dicen... Confía en ese estudio, algo así, ¿no? Pero acá hay un montón de estudiosos también que se han desviado. Pero ellos, ¿qué creen? Ellos, por ejemplo, uno de sus dogmas es la infalibilidad del Papa. O sea, el Papa no se puede equivocar, dice. ¿Por qué? Porque es alguien que es escogido por Dios para que por medio de ese hombre Dios revele su voluntad. Ese es el Papa. Por eso el Papa es infalible. Pero si ustedes ven la historia, los papas han sido unos sinvergüenza, han ido cambiando la doctrina, han ido cambiando todo, cuando ellos mismos han dictado dogmas y doctrinas que con el tiempo han ido cambiando. Entonces, ¿cómo puede ser infalibles? ¿Se acuerda por qué lo persiguieron por qué quemaron a John Hughes? ¿Por qué quemaron a Savonarola? ¿Por qué prohibían la Biblia? Y eso era un dogma católico. Pero ahora no. ¿Ahora qué dicen? No, ahora sí, lean la Biblia, lleven su Biblia, estudien la Biblia, dicen ahora, porque... O sea, un papa dice una cosa y el otro lo contradice, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser infalible eso? La única fuente infalible es la Biblia, nada más. Bien, ¿no hay más preguntas entonces? Ya. Vamos entonces, ahora sí, a este concepto ya. Sí, quería preguntar, maestro, de que ahora el Vaticano, el Papa manifestó de que... Se llamaría. Después de 1000 años, más, ¿no? De que realmente María no es mediadora. Como antes ellos lo defendían fehacientemente. Claro, no es mediadora, no es corredentora. Mediadora también. Más abajo está en el documento. Sí. En el documento. Claro. Porque ahí ellos mismos se han dado cuenta, pues, de que María es mediaba entre corredentora con Dios. Claro. Ya le dije eso hace poco, ¿no? Cuando hablaba hoy. ¿Por qué? Porque ya ellos mismos se están dando cuenta de su error tremendo y garrafal que tenían. Claro. Cuando ellos van a misa, ellos saben la verdad que está acá. Pero un momento que ellos deben saber que hay la verdad. Depende de Dios que haga su entendimiento, como hizo con no digo que ellos deben tener varias vidas y escudriñan y leen la palabra para llegar a ese punto de que María no es. Pero si el Espíritu Santo... llegar a eso, que hemos tenido que debatir bien y enterarse la verdad realmente. Claro, ¿por qué? Habrá más verdades de aquí. Claro. Poco a poco lo vamos a tener que respetar. Muchas verdades van a salir a la luz quizás con el tiempo, claro. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que es ilógico eso, pues. Si la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo hombre, entonces ¿cómo puede entrar ahí otro? No puede entrar otro. Y ese es el problema. Y muchos teólogos se están dando cuenta, pues entonces están tratando de arreglar, y ojalá que cambien más de la doctrina. Sí. También tienen como
congraciarse con los muchos carismáticos que hoy en día se están mencionando por los católicos. Puede ser para Por ahí apoyarlo. es algo muy- Como el ecumenismo. Claro, puede ser. Claro, como para traer también a los católicos. Ya ves, ya ahora estamos reformando la doctrina, ¿no? Una estrategia, ¿no? Sí, podría ser, ¿eh? Entonces, a lo que sea lo va a jalar. Podría ser. Bien. Ahora sí, sacamos nuestra... Y al final parece una Ajá. Vamos a leer la caída del hombre. El 2:3. La caída del hombre en el pecado. ¿Tenemos? Bien, dice, el relato de Génesis 3 demuestra con detalles prácticos cómo se genera el pecado a través de la tentación, cómo se lleva a la práctica, que es la caída, y cómo se sufren las consecuencias del mismo, que son los efectos. El pecado entonces tiene 3 etapas. Primero, la tentación, caes en el pecado y después eso va a generar efectos negativos, ¿no? Primero, vamos a ver entonces la tentación. Eso está en Génesis 3:1, ya sabemos que la serpiente la tentó. Dice, Richardson dice que la serpiente no debe ser identificada con Satanás, pues tal concepción no apareció sino hasta después del exilio. Bien, la más temprana identificación sucede en Sabiduría de Salomón en 2:23 y en Apocalipsis 12:9, donde habla de la gran serpiente o el dragón. Bien, la serpiente es una personificación de la tentación y no debe considerarse como algo exterior a la naturaleza. La Cueva, que es un teólogo que ha escrito muchos libros, y otros aceptan que la serpiente es la personificación de Satanás. O sea, mejor dicho, no tomemos a la serpiente como que ahí está el diablo. Claro. Cuando ven una serpiente, es el diablo. Que duele, ahí está un chile. No. Personifica Instrumentos. que es otra cosa, pero una culebra es como cualquier otro animal. Nada más. Así que no satanicemos a la culebra. Porque por eso la gente tiene miedo, porque tiene ese miedo. Claro. Por eso cuando ven siempre te corre. Pues, Yo les cuento algo. ¿Alguien ha comido chicharrón de boa? Todavía. ¿Nadie ha comido culebra? Bueno, yo sí he comido chicharrón de boa ahí cuando estuve en Satipo. Chicharrón de boa es muy rico. Ahora dice, se está comiendo Satanás. No, es un animal como cualquiera. No tiene nada que ver que es una personificación, sí, pero no es que Satanás está en las culebras. No, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bien, sigamos. El autor de Génesis comienza su relato de la caída mencionando que la serpiente demuestra que su astucia, o sea, una inteligencia y artimaña, y envidia al hablar con Eva, falseando la verdad de Dios, es decir, diciendo la verdad a medias. He aquí las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Primero, que falsea la verdad de Dios y dice una verdad a medias, que ese es lo más peligroso, hermano, que he visto yo a lo largo de toda mi vida, que será una parte de la verdad nomás, y la otra verdad va a la mentira, y que eso es difícil de detectar. Es difícil de detectar cuando te dicen una verdad a medias y la otra parte es mentira. Eso es lo que vamos a ver más tarde cuando Satanás le dice a Jesucristo en la tentación, le dice, escrito está, dice, ¿no? Tírate y los ángeles van a venir y te van a agarrar para que tu pie no choque en piedra. ¿Qué está usando ahí? La palabra de Dios. Pero ¿qué hizo él? Tomó solo una parte, no toda la verdad. Pero ¿qué es lo que él quería? Que Jesucristo demuestre su poder, que demuestre su... O sea, mejor dicho, lúcete, para que creamos. Eso es lo que quería Satanás. ¿Y qué dice Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, lo más difícil, hermano, que yo he visto es eso, cuando te hablan una verdad a medias. Bien, sigamos. La serpiente se acerca astutamente a Eva para confundirla respecto al mandato prohibitivo de Dios.
se puede notar que la pregunta de la serpiente está cambiada. Dios le ha dicho, de todo árbol del huerto podrás comer menos de este. Pero la serpiente dice, con que Dios os ha dicho que de ningún árbol. Ahí es la astucia. Ahí es la astucia. De la gente en la cual yo también caí muchas veces es cuando te dicen, oye, tú no puedes hacer esto. O sea, tú no puedes tomar, tú no puedes. Hasta que triste es tu vida. ¿Han visto eso? Cuando yo me convertí, mis amigos me dijeron, te has metido ahí, pucha, ya no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes salir con chicas. O sea, qué triste es tu vida. No hay tantita ya. Y siempre nos dicen, no puedes porque tu religión No te permite. no te permite. Ese es un error tremendo en el cambio de palabra porque te plantean mal la pregunta. No es que no puedes. Yo siempre le digo eso. No es que yo no pueda, yo puedo hacerlo. Pero no soy tan idiota y tan imbécil para hacer lo que tú me quieres que yo haga. Porque entonces yo estaría obedeciéndote a ti. Entonces yo estaría haciendo lo que tú quieres que yo haga. La Biblia dice, todo me es. Yo puedo hacer lo que quiero, hermano. La Biblia no me prohíbe. La Biblia lo que hace es advertirme nada más. Dice, si tú haces esto, mire, esto va a ser esto, pero no me lo prohíbe, yo puedo hacerlo. Entonces no me digan a mí que no puedo, porque no puedo es que yo quiero hacerlo, pero no puedo. No. Yo puedo hacerlo. La cosa es que no debo hacerlo, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque sé las consecuencias que trae, porque sé lo que esto va a ocasionar. Y por eso no lo hago. No es porque no pueda. Pero a veces te plantean la pregunta de esa manera. Tu religión no te permite hacer esto. Tu religión no te deja hacer esto. No me prohíbe nada de religión. La Pablo dice, todo me es lícito. Pero no soy tan imbécil para hacer lo que no me conviene. Pablo dice, no. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me edifica. Entonces yo, si quiero vivir con sabiduría y con inteligencia, tengo que hacer lo que me conviene y lo que me edifica. Y todo lo que no hace eso, tengo que desecharlo. Porque sería un tonto, un idiota, que yo lo haga sabiendo que eso está mal. Eso me va a traer consecuencias. Entonces sería un tonto, ¿no? Entonces está mal la pregunta planteada ahí. Sigamos. La pregunta, el 2. Aunque Eva se da cuenta que la serpiente ha distorsionado, o sea, ella razona y piensa, se da cuenta que ha distorsionado las palabras de Dios y corrige lo expresado por la serpiente, ella también comienza a añadir sus apreciaciones a la palabra de Dios. Eva dijo, añadiendo, ni le tocaréis. Y cambia él, ciertamente morirás, para que no muráis. Vamos a Génesis capítulo 2 para ver este concepto. Este concepto es interesantísimo, hermano. Ustedes van a salir acá teólogos. Génesis capítulo 2, 16. 2:16. ¿Lo tenemos? Dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué dijo la serpiente? Con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles. Falsea ahí, ¿no? 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente el día que comieres, ciertamente morirás. ¿A dónde dice aquí la palabra ni lo toquéis? Ahora vamos al capítulo 3. O vamos a poner 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni
Le tocaréis. ¿Qué hizo ella? Hemos visto, Dios le dice, ¿no? No comas de este árbol, porque el día que tú comes de este árbol, ciertamente moriréis. No le dice, ni lo toques. ¿Qué hizo Eva? Quiso darle una manito a Dios. Quiso ser más espiritual. Quiso ser más obediente a Dios. Y le dice, Dios me ha dicho que ni lo coma, ni lo toque. ¿Qué les parece? Ese es el error de las sectas y de todos aquellos que se han desviado de la verdad. Dios dijo, no comas. Ese es categórico. Este lo dijo Dios. Pero Eva dijo, no comas ni lo toques. Entonces Eva lo que hace es añadir esta palabra a la palabra de Dios, categórica, definitiva. Ella le agrega esto. Ese es de lo que se aprovecha Satanás. ¿Cómo se aprovecha de eso ella? ¿Cómo se aprovecha de esto Satanás? Porque este concepto de acá le va a servir mucho a ustedes para que se den cuenta cuando los predicadores, los maestros, los apóstoles, los profetas comienzan a acomodar las palabras de Dios, añadiendo palabras de ellos, o sea, interpretación de ellos, para hacerle creer lo que la Biblia no está enseñando. Y acoplan ellos a la palabra de Dios otras palabras que no dice, pero que eso va a enmarcar lo que ellos, el propósito que ellos están buscando. Eso es lo que hizo Eva. Dios no le dijo, no lo toques, simplemente dijo, no comas. Punto. Categórico. Definitivo. Sentenciado. No comas nada más. ¿Cuál fue el error acá? Mira lo que hace Satanás. Que quizás eso no está enmarcado acá. Pero mire lo peligroso que es cuando uno añade algo a la palabra de Dios. Vamos a Génesis 3. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y qué hace la serpiente? La serpiente le dijo a la mujer, no morirás. O sea, niega la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo niega eso? ¿En qué se basa él para decir que Dios es mentiroso? Este concepto es bien difícil de entenderlo. ¿En qué se basa él para decirle que Dios miente? En las palabras de vida. No vamos a morir si le toca. Claro, ese muchacho, caramba. Es como que Satanás se acerca al árbol. Ah, ¿con qué ocho que no lo toques? Mira, ve. Acá se me muerto. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Dios no había dicho eso, que no lo toques, pero como yo dije, no lo toques, entonces Satanás toma eso y le dice, ah, ¿con qué yo he dicho que no lo toques? Mira, ve. ¿Acaso me he muerto? Y ahí viene la duda de Eva. Ahí viene la duda de Eva. Porque ella añadió algo a la palabra que no lo está diciendo Dios. Pero Satanás, basado en eso, dice, mira, ve, ¿acaso me he muerto? Y entonces dice, sí, pe.
no se han muerto. Entonces Dios no me ha dicho la verdad. Ese es el peligro cuando alguien añade a la palabra de Dios cosas que Dios no ha dicho. Cuando yo añado algo ahí, cuando yo pongo acá cosas que no está diciendo Dios, entonces tuerzo las escrituras para mi propia perdición o para la perdición también de los que me oyen. Así nacen las sectas, hermano. Así nacen las doctrinas heréticas. Cuando estudiamos teología hay dos palabras que quiero que lo sepan ustedes, ¿no? Está la ortodoxia, perdón, y está la heterodoxia. Esas son dos palabras. La ortodoxia es lo que es el puro. La heterodoxia es lo que es mezclado. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que somos heterosexuales, ¿qué estamos diciendo? ¿Tú eres heterosexual o no? No duda si yo no. Ya mira, la palabra hetero es varios, pero la palabra orto es único. ¿Ya? Entonces, la ortodoxia es única y vendría a ser entonces esto la palabra de Dios. Único, no hay otro. Los mormones, ¿por qué cometen los errores? Porque añaden a la Biblia sus 3 libros más, que la Biblia Mormón, la Perla de Gran Precio y Pactos y Convenios. Esos 3 libros ellos lo añaden a la Biblia también. Los católicos, ¿qué han hecho? A la Biblia le añaden ¿qué? Las tradiciones de los padres de la iglesia. Los adventistas, ¿qué han hecho? A la Biblia le añaden ¿qué? La doctrina de Elena de White, que es el conflicto de los siglos. Los testigos de Jehová, ¿qué han hecho? A la Biblia le han añadido la doctrina de Charles Russell. La ciencia cristiana, ¿qué ha hecho? A la Biblia le ha añadido las revelaciones que la señora, no me acuerdo, la señora Eddy ha recibido de parte de Dios. Los Atacusi, ¿qué han hecho? A la Biblia le han añadido la revelación de Atacusi. Ahí está el problema. Cuando se añade a la Biblia algo que la Biblia es única, eso se llama ortodoxia. Hola. Eso se llama ortodoxia. ¿Qué es la heterodoxia? Es cuando se le agrega algo que la Biblia no está diciendo. Y el error de Eva fue eso. Fue añadir a la palabra de Dios algo que Dios no había dicho. Y entonces Satanás se agarra de eso y dice, mira, ve, ¿me he muerto? No. Y entonces la pone en duda a Eva. Y Eva dice, sí, pues, no se ha muerto. Entonces Dios nos ha engañado. ¿Qué les parece? Ahora, en esto Dios nos advierte ya. Nos advierte. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos advierte este peligro de añadir a la Biblia o quitarle a la Biblia. Deuteronomio capítulo 4. 1 y 2. Yo lo voy a leer ya para darle... Deuteronomio 4, 1 dice así. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová tu Dios de vuestro Padre os da. Y este es el versículo clave.
Dice, No. no añadiréis a la palabra que os mando. No añadas. Si Dios te ha dicho algo, no añadas más. Ni tampoco la disminuiréis de ella, para que guardéis sus mandamientos que Jehová Dios te ha ordenado. O sea, Dios le está diciendo, mira, yo te doy mi decreto, mis mandamientos, te doy mis ordenanzas. Ahora, a ese mandamiento, a esas ordenanzas, no le añadas nada más. Así como está, así cúmplela. Porque si tú haces eso, entonces tú estás diciendo que tú eres más sabio que yo. O sea, que tú sabes más que yo. Dije esto, pero tú dices, ah, no, también se olvidó de poner esto. Y esa es la herejía, esa es la heterodoxia, y por eso muchos se han desviado del camino. Y yo les digo, no añadas más ahí. Si yo te he dicho esto, cumple esto, nada más, no te salgas de ahí. Ni tratas de ayudarme a mí, porque yo soy más sabio que tú. ¿Pero qué hacemos nosotros? Entonces, ¿Siempre le damos una manito a Dios o no? voy a tomar en cuenta de esa parte de lo que hicieron los fariseos. Claro, en el sábado, por ejemplo, ¿no? En el sábado, Dios nunca había dicho, por ejemplo, que tengas que caminar tantos pasos. Dios nunca había dicho que tengas que no prender fuego ese día. Dios nunca había dicho que no tienes que cargar nada. Ustedes saben que cuando Jesucristo sanó a un cojo, en el día de reposo y le dijo, oye, toma tu lecho y ándate. Entonces él, al cargar el lecho, ya está levantando un peso en día sábado. Y los judíos dicen, estás quebrantando el día sábado. Oye, Jesucristo dice, oye, pero ¿quién de vosotros, si su burro se cae en un hueco, no lo saca en día de reposo? Lo deja ahí, como estás ahí, no puede hacer nada el día sábado, entonces muérete, pero quédate ahí hasta el lunes. Y Jesucristo dice, esto es tonto. Dios no había dicho eso. ¿En dónde está? Dios dice, santificarás el día sábado, nada más. Pero Dios dice, no puedes cocinar ese día, no puedes cargar peso, no puedes caminar tantos kilómetros, no puedes prender fuego. Una serie de cosas. ¿Qué están haciendo ellos? Añadiendo, y al hombre lo están sofocando, encerrando, y de tal manera que yo quedo así. Y por eso que la gente cree infundadamente que entrar a la religión es libertad. Que entrar a la religión es ser un monje, que no puede hacer esto, no puede hacer el otro, que estoy así. Por eso que los jóvenes, cuando tú le predicas, ya yo me voy a entrar, pero cuando sea viejito, ya yo recién me voy a entregar. Por eso, ¿quiénes son las más religiosas? No, ¿quiénes son las más religiosas? Las abuelitas. Claro, todas las personas cuando ya ven que la muerte se acerca se vuelven más religiosos. ¿Por qué? Porque ve que su tiempo ya se está acabando. Entonces yo quiero estar más cerca de Dios, cosa que si Dios me llama ya yo. O no es así. Pero cuando están muchachos, a ver, cuando están jóvenes, ¿quién quiere venir a Cristo? No, tengo que vivir, gozar, ya cuando esté viejito ya, ahí sí ya. ¿O no piensa así la gente? Porque lamentablemente le hemos ido añadiendo a la palabra de Dios cosas que Dios no enseña o Dios no dice. Y entonces hemos hecho de la religión, mejor dicho, del cristianismo, un legalismo. En vez de decir que Jesucristo, ¿qué dije? Si elijo libertario, ¿seré qué? Verdaderamente libres. ¿Y quién nos va a liberar? ¿A dónde yo encuentro mi libertad? Yo encontré mi libertad en la palabra de Dios, pues, ahí. ¿Por qué? Porque es mi alineamiento para yo vivir en libertad. Lo único que la Biblia me impide, no me impide, sino me dice que no debo hacer es transgredir las leyes de Dios. Nada más, no me dice otra cosa. Que no puedo ir al cine, que no puedo ir a la playa, que no puedo hacer esto, hacer lo otro. No dice eso la Biblia. Sino lo único que dice la Biblia, no todo, pero con decencia y cordura. Nada más. Pero el problema es que le hemos añadido a la Biblia cosas que la Biblia no enseña y entonces hemos hecho de nuestra fe un chaleco de fuerza que no me pide hacer esto.
Sí, hermano. En ese sentido, no añadir, no hubiese sido idóneo que entonces se estudiase la Biblia en el idioma original. Porque la traducción y la interpretación es el germen de todas las confusiones y todas las naciones. ¿La qué? La traducción. Las traducciones que llegan hacia nosotros Ya. y las interpretaciones que nacen de ellos. Es que el problema, ¿cuál es acá? Sí, en cierta Por manera. ejemplo, cuando la escritura dice ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? Todo occidente, ¿ya? Entendemos de que si me pega, yo le pego, ¿no? O sea, No, pero eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. claro, pero todos... No, está dando una referencia. Dice, habéis oído, ojo por ojo. Más yo digo, o sea, está descartando eso. Pero ¿cómo llega el mensaje hacia todos? Todos cómo lo entienden. Por eso, pues, claro, que si yo tomo este texto aislado, puedo, pero por eso yo digo, lean siempre lo de arriba y lo de abajo, porque Jesucristo no está diciendo ojo por ojo, sino dice, habéis oído que habéis dicho los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo no, amar a vuestros enemigos, haces bien al que te hace mal, presta al que no te paga, y una serie de cosas. Él está más bien descartando ese concepto. El problema, ¿sabes cuándo es, Carlito? Como dijo Pedro ahí, los textos que no se pueden entender o los textos que son un poco oscuros. Y a ese textos oscuros o que son difíciles de entender, como dijo que hemos leído en la carta de Pedro, ¿no? Ahí le queremos añadir nosotros una interpretación cuando ese texto no se puede interpretar en este tiempo. Hay, por ejemplo, un texto tan sencillo que dice vestidos decorosamente. Ya, ahí hay que buscar la palabra decoro. ¿Qué se entiende por decorosamente? Entonces me pongo el escote arriba, más arriba, 5 centímetros, 1 centímetro. ¿Quién pone los brillos? Claro, porque conforme la cultura, el tipo de fácil de capacidad. Pero para algunas culturas está bien ponerse debajo, muy debajo, y para otros no. Depende de cada uno. Lo que es importante distinguir es que en la época de Pablo, cuando Pablo hace esa mención, ¿ya? En ese entonces, en Creta, la cultura cretense, las mujeres de Creta, tenían una forma curiosa de vestir. Su escote no era como en el tiempo de hoy en día. El escote iba por debajo del busto. Claro, incluso las representaciones de la diosa de Creta, ya, la vestidura, ya, del escote es debajo del busto. Y muchas de las mujeres de esa cultura solían vestirse de esa manera. Por eso es que Pablo dice vestidos decorosamente. Pero hoy en día hay mucha discusión, ¿no? Que si el vestido va arriba del tobillo, debajo del tobillo, que si en la pantorrilla. Entonces se generan problemas cuando realmente no se conoce el verdadero sentido de ello. Sí se conoce. El problema es que no se enseña o no lo buscan, pero no. A ver, aunque eso no está en el tema, Carlito, pero como tiene que ver con el pecado, de todas maneras vamos a hacer. Decoro. Esta es una sola palabra. Cuando nosotros decimos, oye, esto no se ve bien, hay que decorarlo. De ahí viene esta palabra, decoro. Entonces, ¿qué es decoro? Si dice, hay que decorarlo. ¿Qué entienden? Arreglar, ordenar, para que se vea mejor o peor. Para que cause escándalo o cause admiración y... ¿Para qué? Ya. Entonces, la palabra decoro deriva de la semántica orden. O sea, esto está desordenado, hermano, hay que decorarlo. Esto está feo, hay que arreglarlo. Y ahí viene la palabra decoro. ¿Ya? Entonces, este es orden. Decoro. La antítesis de esto, ¿qué sería?
Desorden. ¿Qué entonces está diciendo Pablo cuando dice decoro? Orden y no desorden. Aquí viene la interpretación. Si viene una hermanita y viene con un vestidito hasta acá, con una minifalda, ¿está causando orden o desorden? Para nosotros los hombres, ¿qué está haciendo? Desorden. ¿Qué está causando? Desorden. Porque todo el mundo va a estar cantando así. Orden, que deriva de la palabra decoro, es que yo me vista de una manera que no cause desorden, que no transgreda, que no tenga esto que todo el mundo... Oye, mira, no. Eso se llama decoro. O sea, si una chica quiere pintarse, que se pinte. Pero si me voy a hacer unas cejas, que se ocurra así por acá. Que me ponte unos labios negros. Que me haga una sombra así. Que más bien parezca una bruja. Entonces, ¿eso qué cosa es? Entonces, la Biblia no me está diciendo no te pintes. Píntate. Pero con decoro, algo que te dé más bien prestancia, algo que te dé más bien belleza, algo que más bien se vea bonito, y no algo más bien que sea exagerado, que sea algo más bien que cause chaqué. No. Por eso es que la persona debe saberse vestirse adecuadamente. Ahora bien, vamos al otro concepto que estoy diciendo, la cultura, ¿no? Pablo, cuando escribe esa palabra, está hablando a los corintios, no a Creta, a los corintios. Claro, yo no dije que hablaba Creta, dije que tenía una cultura. Claro. ¿Y en los corintios qué había? ¿Qué había en los corintios? Había una diosa que se llamaba Afrodita. Ya. Y entonces las mujeres eran sacerdotisas de esa diosa. Y en ese lugar se practicaba la prostitución abierta, como una veneración a la diosa. O sea, ahora existen aquí los burdeles. ¿Qué cosas son los burdeles? Donde hay chicas ahí que están vendiendo su cuerpo. Entonces, va un hombre, le paga y es. En esa época era igual. Solo que se hacía en una forma religiosa. Si alguien quería entrar al templo de esa diosa, daba una ofrenda que era un dinero, y entonces entraba y escogía una chica y estaba adorando a la diosa. Es lo mismo ahora, solo que yo ya no arreglo en un templo, sino voy a la chica y le digo, ¿cómo es? Toma. Eso se hacía. ¿Y cómo se identificaba a una prostituta de una que no era prostituta, o sea, que era parte de ese? ¿Cómo se identificaba? ¿Cómo sabía que...? Así como... Claro. No es tanto lo que yo voy a mostrar, sino es para qué lo voy a hacer eso. ¿Para qué? ¿Qué cosa estoy buscando con mostrar mis piernas? ¿Qué cosa quiero mostrar? Entonces, la Biblia aquí es categórico cuando dice si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, ¿para qué debo hacerlo? Para ver. Entonces yo digo, si una chica se quiere poner acá, ¿esto está agradando a Dios? Si quiero ponerme un escote así, ¿esto está agradando a Dios? ¿A Dios le agrada esto? Ahí tú tienes una hermana y que se vista así, tú le dices, ¡ay, qué bien! Salta afuera para que te vean. El otro problema que había en la iglesia de Corinto era del velo o del pelo. Que ese es otro problema también que se crea en las iglesias. No ha venido la hermana Maguiña porque ella ha sido del movimiento misionero mundial. Y en el movimiento misionero mundial les prohíben a las chicas que se corten el pelo. ¿Por qué?
Porque sacan ese texto que la mujer no debe cortarse el pelo. No es que no deba cortarse el pelo, sino que hay que contextualizarlo en la época donde Pablo escribe eso y aquí lo escribe. Cuando una mujer respetaba al varón, o sea, porque esto no está hablando de las mujeres solteras, sino de las casadas, la mujer tenía que una señal de respeto a su marido y de pertenencia al marido era que no se corte el pelo. Cuando una mujer casada se cortaba el pelo, lo que le estaba diciendo al marido, aquí mando yo. Eso está diciendo, aquí mando yo. Entonces, Pablo dice, la misma naturaleza no se enseña que es deshonroso a la mujer cortarse el pelo. La naturaleza quiere decir lo natural, lo que se practica, lo que es normal. A la mujer le es deshonroso, ¿por qué? Porque con eso le está diciendo al marido, yo mando. En nuestro contexto, ¿cómo diríamos? A los sacolargos. Si estuviéramos en Corintio o en otro, decían, ¿sabes qué? Yo llevo los pantalones. Todos usan pantalones. Le están diciendo al marido, los pantalones los llevo yo. Que representa el pantalón a qué? La autoridad del marido. Pero la mujer se pone pantalón ahora y ¿qué le está diciendo al marido? Yo también mando. Mira. ¿Cuál es el símbolo de pertenencia de ahora? Aunque ya muy poco se utiliza, no sé si... ¿Cuántas casadas hay? Casi todo, ¿no? A excepción de... Ya tú estás al próximo, estás soltero. ¿Cuál es el símbolo de pertenencia de una esposa al esposo? No, es el símbolo, porque el hombre también lleva la sortija. Ahí está. Ese cara. María Oros de Manuelo. Acá no se dice eso. ¿No tienes así? Oye, ¿cómo tienes tú? ¿No tienes ahí tu DNI? Claro, el símbolo de pertenencia de nosotros hacia la mujer es cuando dice de. Ya. De. ¿No? María Oro de. Ya. Eso quiere decir que tú estás ligada a un hombre. De. Ese es el símbolo de pertenencia, pues, sino que ahora ya las mujeres no quieren llevar el apellido del marido, ¿no? Porque si me divorcio, pues voy a tener que... No, yo sigo ahí con mi mismo apellido. Pero no debería ser así, porque las leyes hay que cumplirlas. Entonces, ese es un símbolo del pelo. Cuando habla ahí, era el símbolo de que yo respeto a mi esposo. Entonces, si yo me corto el pelo, estoy diciéndole, yo mando. Simplemente eso. Pero de ahí lo hemos tomado nosotros y decimos, no, mujeres no se pone a cortar el pelo porque la Biblia dice ahí que... No, eso es cultural. Eso no es mandamiento de Dios, eso es cultural. Porque si no, la contraparte dice que el hombre no se debe cubrir la cabeza, ¿no? ¿Y los judíos qué tienen que se ponen acá? Entonces ellos estarían trayendo la ley. Porque dice que el hombre, como es la autoridad de él es de Dios, entonces no se debe cubrir la cabeza dice. No usar el sombrero, entonces. Pero sin embargo, los judíos cuando van a la sinagoga, se ponen su kipá. Entonces ellos estarían pues trayendo la ley. Porque eso le está escribiendo a un pueblo pagano que era Corintios. Pero Israel tenía otras leyes. Entonces eso no se puede generalizar. Pero ¿qué han hecho algunos? Sacando del contexto, no, que la mujer no se puede cortar el pelo. Que la mujer no puede usar pantalones. Que la mujer no se puede pintar. Y caramba, y entonces es una chica que le gusta estar a la moda, todo, y dice, no, ¿para qué me voy a meter ahí? Si ahí más bien me van a hacer una monja. ¿Y qué hacen? No vienen al Evangelio. Me da cuenta de los errores que se cometen por no interpretar. Y eso no necesita saber el griego ni el hebreo. Simplemente leerlo nomás y contextualizarlo, ¿no? Solamente que la mayoría de los hombres, incluyo también en un principio, pues no sabemos. Pero hermano, no sabe porque no lee. Pero eso ocurre, por ejemplo, con adolescentes, con jóvenes. Incluso uno va a varios hermanos, oye hermano, ¿qué opinas de eso? Hermano, le dicen, no sabe. Porque no leen, pues, porque no estudian,
Por eso es. ¿Yo cómo lo sé? Pero hermano, seamos sinceros. Vamos a otros hermanos de repente dentro de la misma iglesia de Gaia. Es difícil que te puedan dar una respuesta categórica. Claro, porque es que muchos conceptos se lo han tomado ellos de una manera personal y tratan de que así sea. Pero no es así. Cuando tú lees la Biblia, por eso es que tú tienes ese libro, pues. Por eso es que tienen que estudiar la Biblia. Porque si no, pues ustedes van a... Pues, lo que yo les diga, y si eso no es así, yo lo estoy engañando a ustedes. Pues. No nos sacamos el tema, y para terminar. Entonces, la heterodoxia, es aumentar algo que Dios no ha dicho. El problema de Eva fue aumentar esto, no lo toquéis. Y entonces Satanás ahí aprovecha y le dice, mira, ve, lo toqué, ¿me morí? No. Entonces Dios te ha mentido. Pues. Ahí está el problema. Por añadir esa palabra, le fue más fácil a Satanás hacerle dudar de Dios. Y entonces Satanás aprovecha eso y le dice, ves, no moriréis. ¿Por qué? Porque mira, yo lo toco, ¿me he muerto? No, entonces no moriré. Y ahí cayó redondita la mujer. Ahí cayó Eva. Por eso, hermano, no debemos añadir nada. Ahora, categóricamente este concepto, ya en una forma más, digamos, ya más enfática y también peligrosa, es cuando en Apocalipsis encontramos este concepto. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Ya con esto cerramos aquí ya para el último capítulo de la Biblia, los dos últimos capítulos de la Biblia, está exhortándonos a nosotros para que no vayamos a cometer el error que cometió Eva. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo lo voy a leer. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, o sea, de la Biblia. Si alguno añadiere, heterodoxia, si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué va a hacer Dios? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahora, el otro concepto. Y si alguno que quitare de la Biblia, o sea, si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará ¿qué cosa? Su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, esto es categórico y da miedo. Por eso los que enseñamos, los que predicamos, los pastores, tenemos una responsabilidad de decirle a Dios, Señor, que sea tu palabra, que seas tú hablando, no yo, porque yo puedo añadir o yo también puedo quitar. Y por eso es que cuando vamos a predicar, cuando vamos a enseñar, tenemos que orar a Dios para que sea Dios hablando y no yo, para que sea Dios ministrando a través de su espíritu y no el hombre. Y esa es una responsabilidad del que enseña, del que predica. Lamentablemente, se toma muy a la ligera esto. Y a cualquiera lo ponemos a predicar. A cualquiera lo ponemos a enseñar. A cualquiera lo ponemos a ministrar. Ahora, está bien, hazlo para que vaya fogueándose, pero enséñale cómo debe hacerlo. Enséñale cómo debe él tomar la palabra de Dios, con qué responsabilidad, con qué sacramentalidad tengo yo que tomar la Biblia y predicarla y enseñarla, para que no sea yo al final quien esté enseñando cosas que después lo vaya a confundir a la gente, o lo vaya a desviar del camino, o lo vaya a sacar de la verdad.
Y esa es una responsabilidad. Y Dios es categórico. Dice, mira, si tú añades aquí, te van a venir las plagas. Y si tú quitas, te voy a quitar también del libro de la vida por estar haciendo estas cosas. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? Por eso yo digo, todos esos sinvergüenzas que están predicando en la televisión, ahí que dice, hermano, que la prosperidad, que la sanidad, que la liberalidad, todos ellos están condenados cuando yo vengo a leer este texto, porque no están enseñando la verdad. Están quitando o están aumentando cosas que Dios no dice. Y esto es peligroso para el que predica, para el que enseña. Y más para un pastor que tiene que todos los domingos y toda la semana estar fluyendo con la palabra de Dios. Porque no puedo yo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque dice, no añadiréis ni tampoco quitaréis. ¿Cuál es mi responsabilidad como oyente? Es leer, estudiar, para que no me engañe, para que no caiga en el error. Porque ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si yo un día llego a Dios y Dios me dice, tú has estado andando mal, porque no sé, yo dije esto y tú hacías estas cosas, yo había dicho esto y tú estás... Es que yo puedo decir, Señor, pero así me enseñaron, ¿qué voy a hacer? Así me enseñaron. Y Dios me va a decir, ¿y ese libro para qué lo tuviste? ¿Para qué yo te di mi palabra? ¿Qué? Si la ibas a tener cerrada y que otro te enseñe. La responsabilidad es mía. Porque Dios nos ha dado su palabra para eso. Para que la escudriñemos, la estudiemos y la guardemos. Pero si yo solo me voy a deparar en que sea el maestro, el pastor o el profeta o el apóstol, entonces yo puedo estar en un error. Hace poco estuvimos hablando ahí con el hermano Benito, me decía, hermano, ¿por qué esa gente sigue ahí si saben que está errado? Como tú dijiste, no, ¿por qué los católicos siguen ahí, los curas todos, si saben que no es verdad eso? ¿Por qué los testigos de Jehová siguen ahí si saben que eso es mentira? ¿Por qué los mormones siguen ahí si saben que eso no es verdad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no leen la Biblia, no estudian la Biblia. ¿Qué es lo que lo sacó a Lutero de los catolicismos? ¿Qué es lo que hizo que él se rebele? ¿Qué es lo que hizo que él haga la reforma? ¿Qué fue? Encontrar en la Biblia, encontrar que el justo por la fe vivirá y no por las obras, como enseñaba la iglesia que él pertenecía. ¿Se dan cuenta? O sea, él se dio cuenta en la Biblia, y nadie le enseñó. Porque todos sus maestros estaban errados. Pero él lo encontró y dijo acá, el justo por la fe vivirá. Y dijo, esta es la verdad de Dios. Y entonces todo lo que me están enseñando está errado. Y entonces él comenzó a levantarse y a enseñar lo que la Biblia dice. Entonces yo para saber si estoy en la verdad, yo para saber si estoy en lo correcto, no debo basarme en lo que el maestro o el predicador o el pastor me dice, sino verificar con la Biblia si eso que me están enseñando, si eso que me están diciendo, si eso que están exponiendo está referentado con la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta de Pedro dice, si alguno ministre conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre, si alguno enseña, si alguno predique de acuerdo a la verdad de Dios. Y esto, hermano, debe dar miedo a aquel que predica, a aquel que enseña o a aquel que se pone a veces a compartir la palabra de Dios. Porque puede a veces estar haciendo cosas que no dice la Biblia. Fue el error de Eva. Y ese es el error de todas las sectas y de todos aquellos que han salido de la verdad de Dios. No hagamos eso, hermano. Ni permitamos que gente manipule nuestra mente para pensar lo que ellos quieren que piensen. Para hacer lo que ellos quieren que hagamos.
No. Si está conforme a la verdad de Dios, amén. Y si no, pregunto, estudio y cuestiono eso. Para eso Dios nos ha dado entendimiento. Para eso Dios nos ha dado capacidad de razonamiento. Y eso es lo que yo quiero a ustedes, hermanos. Porque eso es lo único que te va a mantener en la verdad. Porque dice la Biblia que en los postreros tiempos, ¿qué van a venir? Maestro, una pregunta. Falsos maestros. Jesucristo dijo, una de las señales, ¿cuál era? Se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, como ya lo está viendo. Y utilizan la palabra de Dios para meterse en el bolsillo de la gente y hacer ellos mercadería, como dijo Pablo, ¿no? Harán mercadería de vosotros, enseñando cosas heréticas. Y mucha gente va a seguirlo porque dice Pablo que tienen comezón de oír. O sea, yo quiero oír lo que me gusta, quiero oír lo que me agrada, quiero oír lo que me hace rico, lo que me hace feliz, lo que me da prosperidad, eso quiero oír yo. Pues entonces, cómprate un libro de autoayuda. Porque en la iglesia lo que se tiene que predicar, en la iglesia lo que se tiene que hablar es la palabra de Dios y punto. Y nadie puede cuestionar eso. Eso hizo la Reforma, hermano. Ustedes han ido a la iglesia católica, ¿no? No, tú no. Ya. Pero ¿has visto cómo es el altar de la iglesia católica? ¿Qué está en el centro? El centro de la iglesia católica. Oye, ¿qué está en el centro de la iglesia? O sea, el altar, ¿no? Ya, ¿qué cosa está? Una mesa. ¿Qué se hace en esa mesa? Lo que llaman ellos la Eucaristía o la transustanciación. Entonces, para ellos más importante es el ritual. Y por eso en esa mesa grandaza, ahí está el cáliz, ahí hacen el pan, el vino, y ahí da la homilía. No, perdón dicho, ahí da la ceremonia. Pero cuando van a leer la Biblia, ¿dónde se lee la Biblia? ¿Ah? Hay un púlpito al costado, y ahí leen la Biblia, no en el centro. Como diciendo, la Biblia no tiene la centralidad y la importancia que el sacramentalismo. No en todos, ¿no? Porque en la misa del centro, se ponen como pero ese es de adorno, porque no lo leen ahí. Cuando lo leen al costado. Ahora, en las antiguas catedrales, creo que sí han visto ustedes la película El Padrecito de Cantinflas. Ya, ¿dónde él da su homilia? ¿Acaso lo abajo? En un altillo, al costado. Ahí él da su homilia. ¿Por qué no en el centro? Porque para la Iglesia Católica el sacramentalismo es lo más importante que la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios está a un costado. ¿Qué hizo la Reforma? Sacó eso de ahí y en el centro puso el púlpito. Por eso para nosotros, ¿qué es lo que está en el centro? El púlpito donde se predica, o sea, dándole la importancia a la palabra de Dios, como diciendo, esto es lo más importante en la iglesia cristiana evangélica. Esto es lo más sacramental, la palabra de Dios. Y sacaron todo eso acá, que usa la palabra católica, los católicos. Eso hizo la Reforma. Sacó todo el sacramentalismo y los rituales y puso en el centro la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene un valor inapreciable dentro del cristianismo, porque es lo único que nos va a mostrar la verdad y los propósitos y la voluntad de Dios. Si nosotros dejamos eso de lado, vamos a caer en el mismo error de los católicos y de muchas otras cosas, donde en las iglesias modernas
A veces sacan el púlpito y se hace un espectáculo. Menos mal que nosotros lo hacemos abajo. La danza, la coreografía, todo. Pero en otras iglesias sacan el púlpito y hacen todo un espectáculo. No se debe hacer eso. A veces lo hacen, ¿no? Pero pues lo vamos a poner, ¿no? Pero no se debe hacer eso, hermano. La importancia de la Biblia en el púlpito cristiano es trascendente. Porque es Dios hablando, es Dios ministrándote, es Dios educándote. Eso. Y por eso no puede salirse de esa centralidad de la Biblia en la congregación. Lamentablemente las iglesias de ahora se ha vuelto todo un espectáculo esto. ¿Ustedes han visto a Dante Gebel? ¿Qué hace Dante Gebel? Hace un espectáculo de su show, por eso se llama show. Vamos a hacer un show. Y a él se convierte en un showman. En un showman. Para terminar, Sí. mientras que estaba tratando, pude pensar sobre añadir o quitar, ¿no? A la palabra. palabra. Sí. En Mateo 21 habla de hacedores de maldad, de iniquidad del hombre, ¿no? Yo creo que Hay más café si quieren, ¿no? la calificativo que lo pone Jesús en Mateo es a la persona que están añadiendo, que están quitando, son los hacedores de maldad, ¿no? Que ahí caen en la iniquidad, ¿no? Por lo tanto, Dios dice, no, ustedes no lo conozco. La consecuencia de añadir o quitar, ¿no? Hay un error en los fariseos porque ellos añadían a la palabra de Dios cosas que no. Por eso dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque ponéis cargas pesadas, dice, sobre los hombres la gente, cuando ustedes ni siquiera con un dedo lo ayudan. ¿Qué cargas son? El legalismo, pues. El legalismo. Y una de las cosas que destruye a una iglesia es cuando la iglesia se vuelve legalista. Eso lo trae abajo a la iglesia. Y la otra parte es cuando la iglesia también cae en el liberalismo, donde todo se permite. Donde hay iglesias que parecen ahora discotecas, ya ponen luces psicodélicas y el pastor sale con su jean roto, ¿no? Con su aretito y sus tatuajes, ya es que cool, que, ¿cómo dicen los chicos? Que cool, ¿no? Que cool la iglesia, caramba. Y eso han distorsionado totalmente, ¿no? Y se deja de lado la Biblia. Y casi no le enseña, él en realidad ahí nace de dinero, de engañar a las personas, él debe haber sido bien la palabra, debe haber llegado hasta el punto de Apocalipsis, donde dice que no quitarán ni añadirán. Él debe saber esto, lo que está haciendo. Claro, pero lamentablemente, hermana, la ambición muchas veces puede más. Y conciencia de ese hombre no será cuando convertido en la noche. ¿Qué estoy haciendo, no? Claro, es que lamentablemente, hermana, la ambición a veces puede más que la misma palabra de Dios. Por eso, para mí, Carl Luna no es cristiano. Porque si fuera cristiano, sería redarguido de lo que está haciendo. Pero él lo que está haciendo es explotar a la gente, manipular a la gente y sacándose provecho de ellos por la ignorancia, sacándole provecho y llevándoles al infierno religiosamente. Religiosamente y con la Biblia en la mano, lo peor. Este es el problema. Porque a veces la ambición puede más. Yo he visto muchos, bueno, no muchos, pero sí he visto algunos pastores que por deseos ambiciosos se han apartado de la verdad. Se han apartado de la verdad. O por conveniencias personales. Conveniencias personales. Niegan la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen fe. Pues. Cuando alguien engaña para enriquecerse, es que no tiene fe que Dios le va a proveer. Y como no tengo fe que Dios me va a proveer, entonces yo me aseguro quitándole la plata a ustedes. O aprovechándome de su ignorancia. O aprovechándome de su fe religiosa. Eso puede ser una fe fingida. Claro, hay un libro que antes que muera escribió John MacArthur, que se llama Fuego Extraño.
ese libro, por ejemplo, enseña ahí cómo es que estas explosiones carismáticas que ha habido, una manipulación mental de la gente, donde la gente solo espera eso nada más. La gente no va a escuchar la palabra de Dios, va a ver cómo sana, cómo hay un enfermo que sanó, cómo fue liberado del diablo, cómo este hombre enriqueció, cómo este hombre que dio su diezmo perenne, Dios le ha dado un carro, le ha dado una casa. A eso va la gente, más que escuchar la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios, se predica sobre eso. Cómo prosperar, cómo ser rico, cómo irte bien, cómo ser feliz. Y Dios no quiere que tú seas pobre, no quiere que tú seas miserable, no quiere que tú... Dios quiere enriquecerte, porque Dios es tu Padre, y si eres el dueño del oro y la plata, Él te puede dar plata, te puede dar oro, te puede... Y hasta ahora ya han salido unas iglesias que dicen que ellos oran y caen oro del cielo. ¿Has visto esas iglesias? Por día. Cae oro del cielo y dice, mire hermano, acá está el oro. Polvo de oro. ¿Dónde la Biblia dice eso? ¿Dios está más interesado en salvarte o en darte plata? ¿Me recuerdan? Nuestro Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, Él sana a un hombre que estaba con su mano. Pero Él le dice algo interesante, le dice, no se lo cuentes a nadie. Va a un leproso. El leproso dice, Señor, sana, ya lo sanó. Pero le dice, no lo cuentes a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? A un ciego. Al ciego, no el Barquimeo, sino ese otro ciego, dos ciegos que estaban juntos, ¿no? Él dice, Señor, quiero ver. Dice, ya, se ha abierto los ojos y habla. Pero le dice, no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué le dice eso de ahí? Claro, porque el propósito de él no era un sanador. Él no era un mano santa. El propósito de él era salvar. Entonces, más importante para él que sanar, más importante que hacerte ver, hacer que un cojo, que hable, lo más importante para él era que la gente escuche el mensaje de salvación, porque así te sanes, te vas al infierno con tu sanidad. Porque no es el propósito de Jesucristo eso. Por eso muchos le dicen, no lo diga a nadie, no le diga a nadie. Pero ya cuando su fama se extendió, ya no podía hacer nada. Entonces ya toda la gente lo comenzó a seguir, porque decía, este es el hombre que sana, nos da de comer gratis, echa fuera demonios. ¿Quién no quiere un amigo así o seguir así a un hombre? ¿Quién? Si me da de comer gratis. Si cuando me enfermo ya no tengo que ir al hospital, él me sana. Si cuando tengo problemas, él me da la felicidad. ¿Quién no quiere eso, hermano? Y eso es lo que ahora se está predicando en las iglesias. Eso es lo que ahora se está enseñando en muchas iglesias. Y él le decía, no digan porque no es mi propósito esto. ¿Se acuerdan cuando le trajeron a uno de esos que rompieron el techo y lo bajaron al... Ya. Y él no le dice, sé sano, sino le dice, por tu fe te has salvado. Le dice. No le dice, sé sano, sino le dice, tu fe te ha salvado. Y entonces la gente dice, ¿cómo puede ser esto? Casi solo Dios puede salvar, solo Dios. ¿Quién es este para que se autorice como Dios? Y Jesús le dice, oye, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tu fe te ha salvado o decirle, toma tu lecho y anda, vete? ¿Qué es más fácil? ¿A ustedes qué es más fácil? Piensen. Decirle al hombre, toma tu lecho y ándate, paralítico ahí, o decirle tu fe te ha salvado. ¿Qué es más fácil? No, para él más fácil es decirle, toma tu lecho y ándate. Porque eso así él sana, libre de su enfermedad, se va al infierno. Pero cuando él le dice, no, tu fe te ha salvado, él está diciendo, tú vas a ser salvo. Y como regalo te voy a dar la sanidad. Pero la fe era de él, no era... De los 4 pies.
de los cuatro y de él también, ¿no? Por eso. Pero él está enfatizando en la fe, no en la sanidad. Pero la gente lo que mira es la sanidad. Por eso los grandes estadios que ahora, donde va Cash Luna, donde va Maldonado, un estadio, ¿qué cosa es lo que hacen ellos? Mira, predican 15 a 20 minutos. Pero lo que hacen ellos es, venga para acá, antes tú cómo eras, yo estaba ciego, ahora ven, mira, y te caes. Yo no podía caminar y ahora ya vengo, gloria a quién, a Jesucristo. Que yo estaba misio, que yo tenía un cáncer, que yo tenía esto, que yo tenía el otro. Es un espectáculo. Es un espectáculo. ¿Cuánto se ha leído la palabra de Dios? 15, 10 minutos. Y si leen la palabra de Dios es para reforzar lo que ellos van a hacer en ese momento. ¿Qué se hace? Y están llevando a la gente al infierno con la gente que sale a testimonio, que yo no podía caminar, que yo era cojo, que yo era ciego, que yo tenía un cáncer. Que... Con toda esa sanidad te vas al infierno. Porque Cristo no vino para ese propósito. Hizo sí para demostrar su poder, pero no fue el propósito. La Biblia dice, claro, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ¿qué? Los hombres amaron más sus beneficios personales, sus deseos, sus cosas, que la palabra de Dios. Y ese es el gran error de esta época, hermano. Por eso debemos ser críticos, debemos decir, hermano. Cuando ellos se dan testimonio de sanidad, ¿cómo sería el enfoque correcto si la santidad de Israel en lo que... No, está bien. Si tú eres sano, das un testimonio, está bien. Yo lo que digo es que se dé énfasis en que eso es más importante que tu salvación. O que se utilice el púlpito, o se utilice el estrado, no para predicar la palabra de Dios, sino para tomar textos que tienen que ver más con cosas que no son lo esencial o lo importante. Yo no niego que Dios puede sanar, que Dios puede liberar, que Dios puede darle a alguien algo. No. El problema es cuando yo descarto lo más importante, que es la salvación, que es la santidad, por ofrecer beneficios, por ofertar lo que Dios quiere hacer con ustedes, ignorando que el propósito de Dios es salvar y hacer santo a la persona. Eso es lo que Dios más quiere. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿yo he venido para qué? No. Que fue categórico. El Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que estaban perdidos. Eso dijo. El Hijo del Hombre ha venido a salvar y a rescatar los que están perdidos. No enfermos, no, eso también lo puede hacer, pero esencialmente lo que Él vino a hacer es a rescatar y a salvar los que están condenados al infierno, porque eso es el propósito de Dios. Él viene a este mundo con ese propósito. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que sanes, para que seas rico, para que tengas una buena chica. No. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no venga a condenación. ¿Se dan cuenta? El mensaje es categórico ahí. ¿Pero que puede sanar? Claro que sí. ¿Puede liberar? Claro que sí. ¿Puede prosperar? Claro. No hay ninguna duda. Pero eso está dentro del parámetro de la voluntad de Dios y no de mi deseo personal. Claro. Muy bien, hermano, ya no vamos a medir porque ya esto se pone pero caliente. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Padre, al ponderar tu palabra, Señor, hemos visto este error que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos a veces cometiéndolo, Señor. Perdónanos y ayúdanos a que a través de tu Espíritu Santo nos des la iluminación y el entendimiento necesario para conocer y creer en tu palabra, Señor. Señor, perdónanos si muchas veces
hemos añadido o hemos quitado, Señor. Y ayúdanos a ser siervos fieles que prediquen tu palabra. Y a mis hermanos, Señor, ayúdalo que ellos sean críticos, que estudien, que lean su palabra, que se esmeren en conocerte cada vez más a través de la Biblia, Señor. Quita nuestra pereza y nuestra flojera espiritual y danos un espíritu que nos dé hambre y sed de tu palabra, Señor. Padre, que eso sea una realidad en mis hermanos aquí presentes. Bendícelos, ayúdalos, guarda de todo mal y llévalos con bien a sus hogares. Porque es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos, Señor. Amén.